a actualizar. Bien, ok. Siendo 33, ¿cuánto vamos? 93, ya estamos la mayoría. Perfecto. Bien, vamos a ver hoy día el tema de apnea neonatal. Es un tema breve en realidad, pero de mucha importancia, sobre todo por la frecuencia en la que se presentan estos casos. Ay, no pasa. Allá. Ese es nuestro temario. Vamos a ver una pequeña definición y conceptualización del apnea neonatal, la incidencia, la clasificación, eh, cómo se modula la respiración, el diagnóstico, tratamiento y finalmente algunas conclusiones. Eh, pues no puedo prender el video porque sale conexión inestable. Bueno, a ver, ¿por qué tratar este tema? En realidad, cuando ustedes si en algún momento desean ser pediatras y sobre todo neonatólogos, van a ver que el apnea neonatal de prematuro es una patología muy frecuente, sobre todo en las unidades de cuidados intensivos neonatales. La incidencia es bien alta y esta está aumentando en realidad. Como ven, es apnea de la prematuridad. La cantidad de pacientes prematuros que sobrevive es más alta, cada vez más alta, y eso implica una mayor incidencia de esta patología. Y como estos bebés están inmaduros, y esta es una manifestación común de la inmadurez respiratoria y neurológica, pues obviamente la frecuencia es mayor. Pero, ¿cuál es la definición? Recordemos que hay diferencias entre definición y concepto. En realidad es el cese repentino de la respiración por 20 segundos. Puede ser menos el de tiempo siempre y cuando se acompañe de hipoxia y bradicardia. Obviamente en pacientes prematuros, es decir, menos de 37 semanas. Pero independiente de la duración de esta cese de la respiración, lo que define apnea son las consecuencias, porque esta hipoxia y bradicardia, de acuerdo a su severidad, lo que genera o podría generar es aumento de la mortalidad en los bebés. Y esto implica un riesgo de desarrollar daño neurológico. Es por eso que es muy importante, este último concepto, ténganlo bien claro, son las consecuencias que podrían causar. ¿Cuál es la incidencia? La incidencia en realidad es muy variable y depende de la edad gestacional. La incidencia es inversamente proporcional. En este cuadrito de esta bibliografía vemos que prácticamente casi el 100% de los bebés menores de 28 semanas, menor o igual a 28 semanas, presentan al menos un episodio de apnea neonatal. Sin embargo, si nos extrapolamos a 34, 35 semanas ya prematuros tardíos, vamos a ver que la incidencia es más baja. ¿Por qué nos sirve saber la incidencia? Porque si tenemos algún medicamento que administrado de manera profiláctica, yo puedo prevenir una apnea o disminuir el riesgo de apnea, pues ¿a qué grupo etario se le indicaría? Obviamente a los más prematuros. Y si me nace un bebé prematuro, pero prematuro tardío, 34, 35, 36 semanas, a él obviamente no estaría indicado porque su prevalencia, su frecuencia perdón, la incidencia es muy baja. Entonces, tenemos que saber esto. Y recuerden que cada vez los prematuros extremos, menos de 28 semanas, cada vez los atendemos más, tienen mayor sobrevida. ¿Cómo clasifico yo la apnea neonatal? El apnea neonatal la puedo clasificar de tres maneras, como apnea central, apnea obstructiva o apnea mixta. He acá la monitorización, tenemos un electrocardiograma, la medida de flujo aéreo que pasa a través de las vías respiratorias, el movimiento del tórax y el movimiento abdominal. ¿Cómo es una apnea central? Acá, como ven, el bebé está con la frecuencia cardíaca normal y hay una bradicardia. El flujo aéreo cesa, pero los movimientos torácicos, este flujo aéreo cesa porque los movimientos torácicos y abdominales se detienen. La musculatura no está siendo activada. Es una apnea central. El apnea obstructiva, miren, también hay bradicardia. El flujo no pasa, pero
hay movimientos torácicos, movimientos abdominales que tratan de hacer que el flujo pase. Es decir, el bebé trata de respirar, pero hay algo que lo obstruye, ¿sí? Esto es muy importante. Pero a veces puede haber la combinación de dos, y es el apnea mixta. El apnea mixta se refiere que hay la combinación de dos, pero puede ser el apnea central y luego una apnea obstructiva, o viceversa, apnea obstructiva y luego una apnea central. La más frecuente es esta. Primero una apnea central y luego una apnea obstructiva. ¿Cómo así? El bebé cesa el flujo, hay bradicardia, cesa el flujo aéreo, porque no hay movimientos torácicos. Pero entre comillas, el bebé despierta, entre comillas, y quiere respirar. Para que pase el flujo aéreo, tienen que activarse varios músculos. Algunos activarse, otros relajarse, de las vías aéreas superiores. Y también el diafragma tiene que hacer el proceso de inspiración. Pero el diafragma se activa, el bebé está en apnea central, entre comillas, despierta, trata de respirar, pero los músculos de las vías superiores no se han liberado o no han liberado la vía aérea. Por lo tanto, el bebé hace esfuerzo respiratorio y no logra introducir el aire. Eso es apnea mixta. También puede ser por obstrucciones, entre otros, ¿no? Porque es importante saber esta clasificación. Creo alguien está tratando con su micrófono. Ok. ¿Cuál es chicos, cuál es el apnea, la clasificación más frecuente de apnea? ¿Cuál es el tipo de apnea más frecuente? ¿Se acuerda alguien? ¿Alguien? ¿Nadie? A ver, vamos por acá. Lucía Flores, ¿cuál es el tipo de apnea más frecuente que tú crees que puede estar en un recién nacido? ¿Central, obstructiva o apnea mixta? Lucía, ¿estás viva? Dice Eddie Alba. Eddie, ¿cuál crees tú que sería el apnea más frecuente? Lucía no respondió, se desmayó, creo, con la pregunta. Tampoco. Piero se salió. Enme Ercila. Enme Ercila, Sí, doctor. ¿cuál crees que es la apnea más frecuente? Deben haber estudiado esto, ¿no? Repasaban, quedó un poquito. Después es cortito el tema, pero muy importante. En prematuros, ¿cuál es el edema más frecuente en prematuros? El central, doctor. Ya, un punto para central. Natalie, Dana, ¿cuál es? Aunque sea en Google, a ver, Google, tu amigo el doctor Google que no tiene título. ¿Cuál es? Ya, uno para la obstructiva. Vamos empates, ¿ah? ¿Quién más está por acá al azar? Aldair Carranza. Recuerden que su participación está quedando registrada para que luego vean quiénes entraron o no. Se fue Aldair. Alguien se fue. Brigitte Beltrán. Sí, doctor. ¿Cuál es? ¿Cuál crees que es? La mixta. Mixta. 1-1. Ok. Empates. Mixta, doctores, doctoras. Mixta. Sí, es la apnea más frecuente en un bebé prematuro. Una apnea de la prematuridad. Entonces, acuérdense de eso. Pero es importante acá comprender cómo se modula la respiración. El tronco encefálico encargado de la respiración tiene varias partes, ¿no? El mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo raquídeo. En el bulbo raquídeo es donde me interesa, hay varios grupos respiratorios, el pontino, dorsal, la columna respiratoria ventral, pero acá la que me interesa en el bulbo es el área P-Bossinger. El área P-Bossinger tiene neuronas que son estimuladoras e iniciadoras del ritmo de la inspiración. Pero al igual que hay un pre, siempre hay un post, ¿no? El área Bossinger. Estas neuronas, estas interneuronas que se encuentran acá en el bulbo raquídeo, son las que inhiben la respiración.
pero también debe haber otros, si ya estamos hablando, inician el ritmo o generan el ritmo de la inspiración, otras inhiben la expiración, hay otras sí, que es el núcleo retrotrapezoide o grupo parafacial respiratorio que marcan el ritmo de la expiración. Entonces, eso tiene que estar en un equilibrio, ¿sí? En esta área de pre-Bossinger hay interneuronas generadoras de ritmo, que a través de un potencial de acción que implica una paso y salida de iones de sodio, potasio y calcio, van a hacer que en las se liberen neurotransmisores, GABA, acetilcisteína, etc., que van a actuar sobre los mecanorreceptores. Hay receptores, chicos. ¿Se acuerdan cuáles son los receptores para la respiración? Que dosan CO2, rozan pH. Acá están, ¿no? Hay quimiorreceptores centrales y hay quimiorreceptores periféricos. Los quimiorreceptores centrales responden a cambios de pH y CO2. Es decir, si incrementa el CO2, pues nosotros respondemos aumentando la frecuencia respiratoria o el volumen tidal para eliminar ese CO2 y modular esto y el pH. ¿Cuál es el problema en los bebés, en los prematuros? Que estos quimiorreceptores muchas veces son poco sensibles. La sensibilidad está disminuida. Y en la carótida hay quimiorreceptores periféricos. A estos la hipoxia los inhibe, o sea, si están hipóxicos se inhiben a los quimiorreceptores centrales, pero los periféricos no responden muy bien a la hipoxia. Entonces, los quimiorreceptores periféricos responden a la hipoxia. En prematuros, esto está disminuido. Ante la hipercarbia son los quimiorreceptores periféricos, pero los centrales más que los periféricos, los que responden a la hipercarbia. Pero esto, su función también está alterada. Y obviamente la acidosis. Estos hacen aumentar la frecuencia respiratoria. ¿Cuál es el problema? Que en los mecanismos centrales hay una disminución en los prematuros de la quimiosensibilidad central y se deprimen rápidamente ante la hipoxia. Los neurotransmisores inhibitorios están sobreregulados y obviamente el desarrollo del sistema nervioso central de este bebé todavía está en proceso. Pero hay una disminución de los reflejos, de las vías de reflejo periférico, de los quimiorreceptores periféricos. Hay una disminución de la actividad del cuerpo cariotidio hacia la hiperoxia. Y hay un aumento de la actividad hacia la hipoxia. ¿Cómo así, doctor? Cuando hay hiperoxia, ¿ok? Estos quimiorreceptores como que se adormecen y se sobreestimulan y responden con mucha mayor intensidad a los estímulos de hiperoxia y hacen apnea. Cuando nosotros, por ejemplo, intubamos un bebé, en la parte de neonatología, inclusive en pediatría, tratamos de hacerlo en la valécula, no coger la epiglotis, porque a veces cogemos la epiglotis y ¡boom!, hacen apnea, se relajan, dejan de respirar. ¿Recuerdan en la clase de reanimación, no sé si lo han hecho todavía, o atención inmediata también del recién nacido? Se acordarán que dice aspirar al bebé solo si fuera necesario. ¿Por qué? Porque ellos tienen un quimiorreflejo laringio que puede ocasionar episodios de bradicardia y apnea. Y el bebé hace apnea y desatura y se producen las complicaciones. ¿Cuál es el diagnóstico? Hay varias formas de hacer el diagnóstico. El que usamos y el que más evidente es el clínico. Es decir, nosotros observamos al bebé, hace una pausa respiratoria, se comete una apnea con bradicardia, desaturación. Obviamente eso es una apnea. Pero el diagnosticar estos episodios en todo momento implica que haya un personal de salud, un médico, enfermera, que esté observando 24/7 al bebé. Eso obviamente es imposible, ¿no? O poco factible. Entonces, lo que nos queda a nosotros es monitorizar a través de la saturación, de la frecuencia cardíaca.
Ya con el grupo el viernes vamos a entrar a la UCI y vamos a ver un bebé. O bueno, 3 bebés que están en UCI con monitorización y van a ver los sensores, entre otras cosas. También hay monitorización por impedancia torácica, es decir, ver los cambios eléctricos en la musculatura torácica. Obviamente esto y la electromiografía transcutánea es difícil o poco probable que se haga en nuestro medio. Se puede hacer, el gold estándar sería la polisomnografía también, que a través de monitores en la parte de la cabecita, parte del tórax y a través de un video ve y ve los estímulos eléctricos cómo va y detecta obviamente apneas, ¿no? Tanto en los monitores como clínicamente. Entonces, en conclusión, nosotros hacemos el diagnóstico clínico y a través de monitorización. Usamos un pulsoxímetro o monitores. Pero lo importante es siempre, un bebé prematuro hace una apnea. Lo primero que tenemos que hacer es recordar que una apnea tenemos que tomarlo como un diagnóstico de descarte. El apnea de la prematuridad. ¿Cómo así, doctor? Buscar que esta apnea sea ocasionada por otra patología subyacente. Las infecciones. Si un bebé prematuro tiene una infección, puede realizar apneas, ¿sí? Deja de respirar. Y la causa primaria es una enfermedad infecciosa, no necesariamente la prematuridad. Una enterocolitis necrotizante, un ducto arterioso persistente, obviamente una alteración del sistema nervioso central o un trastorno metabólico. La hipoglicemia, por ejemplo, puede causar apneas. Tenemos que estar monitorizando estos bebés. Y fármacos maternos, etc. Por ejemplo, un bebé prematuro con preeclampsia, la mamá llega de emergencia, convulsiona y le ponen anestesia general. Obviamente el bebé puede salir hipotónico, hipoactivo, entre comillas, anestesiado. Dejé para el último esto de reflujo gastroesofágico, porque la literatura es un poquito contradictoria. Hay varios artículos que refieren que sí podría ocasionar apneas como efecto secundario y otros que no es causa de. Pero los pongo ahí para que ustedes sepan, ya he mencionado en esta bibliografía. Acá lo más importante es identificar las causas subyacentes del apnea. No que un bebé hace prematuro, hace apnea, ya es apnea de la prematuridad. No, busquen primero otra. Si está todo normal, lactantes negativos, todavía no hay ninguna otra patología adyacente, pues entonces probablemente sea una apnea de la prematuridad. ¿Cuál es el tratamiento de la apnea de la prematuridad? Hay dos, el no farmacológico y el farmacológico. El no farmacológico ¿recuerdan cuando hacen el curso de atención inmediata al recién nacido? La cabecita, ¿cómo tiene que estar? ¿Cómo se llama la posición de la cabeza? Ahí la tienen, posición neutra, ¿no? De olfateo, posición neutra. El bebé, si hiperextiende mucho el cuellito, la cabecita del cuello lo hiperextienden, va a obstruir vías aéreas. Pero si la flexionan mucho, también va a obstruir. Tiene que estar en esta posición, una posición neutral, central o de olfateo. Pero también tenemos la ventilación no invasiva. Este es un CPAP con mascarita. Este es un CPAP. Esto da una presión positiva. Acá hay una mascarita nasal y todo este circuito es de CPAP. No se preocupen, con los alumnos que van a rotar conmigo van a ver estos aparatitos de CPAP para ventilación nasal. ¿Qué es lo que hace el CPAP? ¿Ustedes alguna vez han ido, no sé, han sido niños y han vivido su niñez? Y han sacado la cabeza en un auto así por la ventana, a pesar de que su mamá le decía, no sacan la cabeza. ¿Alguien ha hecho esa curiosidad? Nadie. Bueno, les cuento. Cuando sacan la cabeza a un auto yendo a velocidad, van a sentir obviamente el flujo de aire que va contra ustedes, contra sus fosas nasales. Cuando ustedes inspiran, introducen aire a sus pulmones, la inspiración va a ser muy simple, fácil. Pero cuando ustedes tratan de expirar, botar aire, ustedes van a sentir un flujo que le va a causar una presión que no va a permitir eliminar completamente ese aire. Esta presión positiva al final de la expiración va a ocasionar que las vías aéreas superiores e inferiores inclusive se mantengan abiertas. Conclusión, ¿para qué tipo de apnea
se usaría este tratamiento no farmacológico? ¿Alguien? Gaby Zulca. Gaby, nada. Xiomara González, está quedando grabado su asistencia, chicos, ¿no? Sí, doctor. ¿Qué tal? ¿Cuál piensas tú, para qué tipo de apnea de la prematuridad serviría ese tratamiento no farmacológico esencialmente? Puede ser para una apnea obstructiva, doctor. Claro, una apnea obstructiva. Obviamente eliminamos excreciones y ponemos para una apnea obstructiva. ¿Ok? Lo usamos para dos en realidad, pero teóricamente es más para la apnea obstructiva. Bien. Y tenemos el tratamiento farmacológico. A la cabeza nosotros usamos cafeína, el citrato de cafeína. Existen otras que todavía se usan, la minofilina endovenosa, la teofilina bioral, todavía se usan, pero los efectos adversos son mayores que con la cafeína. Existen datos, reportes se indicó, por ejemplo, la dosis de cafeína le indicaban 5 miligramos y le pasaban 25, 30 miligramos. Y los efectos farmacológicos, los efectos adversos eran mínimos. Es decir, la teofilina tiene un amplio espectro. Las reacciones adversas son pocas en comparación con la minofilina, la teofilina. Todavía se usan estas primeras, pero la que usamos nosotros actualmente es cafeína. El receptor de la adenosina está acá A1 y A2A. La adenosina lo que hace es inhibir la respiración, ¿sí? Inhibe la fosfodiesterasa e incrementa el MP cíclico, la cafeína. Esta adenosina se une a estos receptores e inhibe la respiración. Entonces, lo que yo tengo que hacer es inhibir esta molécula inhibidora, ponerme sus receptores e inhibirlo. Entonces, con esto logro que se activen canales de potasio, inhibe canales de calcio, bloquea la liberación de neurotransmisores que inhiben la respiración. Y obviamente mejora la quimiosensibilidad al CO2 y la contractividad diafragmática. Es por eso que muchas veces se usaba de manera, con esta excusa de que no, pero no es que respire, sino que mejora la contractividad cardíaca, que antes se trataba de usar como, estando el niño en ventilador mecánico, igual dar la cafeína, pero actualmente esto ya es discutible y está cambiando. Y tiene efecto inotrópico y cronotrópico positivo, ¿sí? Entonces, nosotros actualmente usamos la cafeína. ¿Cómo? Ese es un esquema sacado de este libro de cómo podemos usar la cafeína. Dijimos que en los bebés menores de 30 semanas, la incidencia, menores de 28 semanas, en los muy prematuritos, la incidencia es muy alta. Obviamente, con menor peso también aumenta la incidencia. Nosotros en estos bebés podemos usar cafeína, ¿ok? Pero en bebés prematuros ya grandes tenemos que valorar. La cafeína tiene una dosis de carga o de impregnación que es de 20 miligramos y luego sigue una dosis de mantenimiento que en esta literatura lo consideran 5, pero puede ser de 5 a 10. Y obviamente, miren acá, hacemos monitoreo cardiorrespiratorio buscando la causa subyacente y si hay, corrígelo. Siempre buscar la causa subyacente. Si el apnea persiste, podemos dar otra nueva dosis de reimpregnación, ¿ok? Y aumentar la dosis de mantenimiento. Podemos usar también otros aparatitos como son, ya lo mencioné, la presión, ventilación a presión positiva, entre otros. Entonces, inclusive la cafeína usamos en bebés muy prematuros como dosis de carga para extubar. Podemos usar. Tiene múltiples usos. Conclusiones. El apnea de la prematuridad se debe a la inmadurez respiratoria y neurológica de estos bebés. La incidencia es inversamente proporcional a la edad gestacional. El conocimiento de la etiología permite la selección de un tratamiento adecuado. Vemos que el tratamiento es cafeína, ventilación a presión positiva, pero siempre buscamos la causa subyacente. Y finalmente, recordarles que el tratamiento va a ser farmacológico y no farmacológico. ¿Ha quedado claro?
O conexión inestable. Ok. Cuando yo retiro, estos bebés que son muy prematuritos, cuando yo retiro la cafeína. Estos bebés hay condiciones para retirar la cafeína. Si un paciente hace apnea, se indica la cafeína y estoy con tratamiento de cafeína, usualmente se retira alrededor de las 34 semanas de edad corregida, edad gestacional corregida o formalmente llamada edad postmenstrual, ¿no? Usualmente, aunque hay trabajos que están tratando de retirarlos antes. Esta cafeína se podría prolongar más tiempo si el bebé es prematuro, es muy prematurito, se puede prolongar un poco más de tiempo. Y aparte de esto, el bebé no tiene que haber hecho apneas al menos una semana previa a la suspensión de la cafeína. La presentación de la cafeína hay varias presentaciones, endovenosa y bioral, ¿sí? Es decir, si un bebé ya está, lo extubamos, está sin nada endovenoso y tolera la lechecita, podemos pasar de endovenoso a bioral en la misma dosis. Bien, doctores, ¿alguna pregunta, algo que no les haya quedado claro sobre apnea de la prematuridad? Todo claro, Doctor, entonces. Dime, tengo dime, una duda. Cristian. Si fuese una apnea obstructiva y fuese un prematuro, escojo el tratamiento farmacológico con cafeína. No elegiría el no farmacológico a pesar de que sea una apnea obstructiva. No. A ver, inicialmente, no, el problema va a ser que la apnea más frecuente es una apnea central. ¿Tú cómo, tú cómo te vas a dar cuenta? No vas a saber. No vas a saber, por qué es el apnea. A menos que tengas un monitor, pero hay un monitor que ve la actividad, de la musculatura diafragmática. En el servicio, en nuestro servicio no tenemos esto. Tenemos saturómetro y frecuencia cardíaca. Entonces, dilucidar que fue obstructiva central es un poco difícil. Lo que hacemos es apnea, se estimula al bebé, se aspira secreciones y se pasa a ventilación nasal no invasiva, así PAP, ¿ok? Y se puede o no iniciar cafeína. ¿Se puede dar los dos tratamientos? Sí. Para que tú digas, no, pero ha sido una apnea central. Primero tienes que demostrar que es una apnea central y esto clínicamente y solamente con monitorización de frecuencia cardíaca es difícil. Tenía que tener, ¿cuál? Un sensor que vea los movimientos torácicos. No sé si me entendiste. Hacemos los dos al mismo tiempo. Ventilación nasal no invasiva y también administramos cafeína a estos bebés prematuros. Y si un bebé estaba tranquilo y empieza a hacer apneas, ¿por qué está haciendo apneas? Descartamos todo, todo, todo y luego ya nos quedamos después con apnea de la prematuridad. Bueno. ¿Alguna otra duda? Bien, doctor, el libro les pasaron por WhatsApp, creo. Está bien resumido ahí lo que es apnea de la prematuridad. WhatsApp o para poder replantear o a mi correo, para poder esclarecer dudas. Bien, doctores, entonces hasta ahí terminaríamos la charla de hoy. Nos vemos hasta la próxima. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor.